Por temas de reflexión le puse como niños. Amén. Y a los discípulos Jesús les dijo: a vosotros os he dado saber el ministerio del reino de Dios. Marcos 4:11. Y por eso dejaron todo para seguir a Jesús. Buscaban la presencia de Dios, ya que querían formar parte de su reino. Pero un día trajeron algunos niños para que los bendijera, y esos mismos discípulos se opusieron. Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Marcos 10:14-15. En Mateo 18:3 nos dice: de cierto os digo que si no volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y esto es porque un niño confía sin reflexionar, y no puede vivir sin confiar en quienes lo rodean. Y para encontrar a Dios, lo que mejor disponemos es de nuestro corazón de niño, pues éste permanece siempre abierto, ya que quiere ser amado. Leamos la palabra de Dios en Marcos 10:3-16. Y les presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como a un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Según el pasaje que leímos, los discípulos actúan como los adultos y no permiten que los niños, que son la alegría personificada, se acerquen a Jesús. Como cristianos tenemos que redescubrir el niño interior, pues esto crea una armonía de espíritu y de unidad con el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios, aleluya. Descubrir el niño interior que llevamos dentro nos ayuda a despertar a la vida en Cristo, al contemplar las maravillas con que nos topamos cada día, al valorar más el ser que Él hace. Como cristianos necesitamos volver a la niñez, para darnos cuenta de todo, para vivir sin apuros, para invertir también tiempo en el descanso y en el juego con nuestros hijos, nietos, sobrinos, o simplemente los niños. Debemos orar con los ojos bien cerrados como los niños, pidiendo al amigo eterno que nos enseñe a disfrutar de lo que tenemos, que nos haga conscientes de lo que vamos, de que nos haga conscientes de lo que vemos, que sucede con nuestras vidas, de lo que tocamos, gustamos y olemos, que nos dé ojos espirituales para descubrir los grandes tesoros diarios y vivir en alegría y gratitud al dador de todas nuestras cosas. Que nos dé el valor de ser nosotros mismos y no dejarnos llevar por una vida de normas ni por el que dirán, y con el alma de niño disfrutar de todo y con todo. A nosotros los adultos nos cuesta mucho sonreír. Las preocupaciones nos quitan el gozo de poder disfrutar. Nos cuesta mucho sonreír. Nos cuesta mucho sonreír. Hemos perdido la capacidad de gozarnos por pequeñas cosas, de gozar a cada momento presente aun cuando sabemos que nunca volverá. Necesitamos hacernos como niños para gozar cada momento presente, para deleitarnos con todo lo bello de la vida, como si lo miráramos por primera vez, pero sobre todo para entrar en el reino de los cielos, pues Jesús dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y lo hacéis como niños, no entrarás en el reino de los cielos. El adulto ha aprendido a pensar y actuar de una forma autómata y rígida dentro de un marco de normas y leyes establecidas por los hombres, además de aprender a preocuparse de los negocios que le permiten incrementar su egoísmo y egocentrismo, de lo que pensarán los demás y dirán de él. Pero por otra parte, el adulto ha perdido la capacidad de maravillarse, de asombrarse por los grandes y pequeños acontecimientos diarios. El adulto funciona a base de normas que le convierte en serio y competitivo, por lo que ha dado su importancia y prioridad al trabajo, a la ocupación, a tener cosas materiales, y ha convertido estas sus metas, aunque para ello tenga que dejar de sonreír o deba vivir amargado, y a veces hasta lo lleven a enfermar.
Estas cosas pues descubrieron que reciben aplausos si actúa de acuerdo a las expectativas de otros. Estaban un día los 12 apóstoles y Jesús les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Marcos 9, 33 al 37. Nos damos cuenta que Jesús los sacudió para que se den cuenta de sus categorías de la posición de humildad que debían asumir en función del ministerio que le había sido entregado. Si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Pues el problema es que muchos asumen que en razón de lo que el Señor les entrega, sea el económico, laboral, social o espiritual, pasan a una posición superior que asumen como propia, olvidándose que todo lo que poseemos, incluyendo la vida misma, es del Señor. Buscó entonces Jesús un niño y lo puso en medio de ellos. Lo pone en medio de esa reunión de los futuros responsables de la iglesia y les dice: el que reciba en mi nombre a un niño como este me reciba a mí, se identifica a sí mismo como ese niño, que es un niño cualquiera sin importar si tiene dinero, si tiene posición social o si encuentra en una posición superior en la vida terrenal. Nos pone la atención sobre los niños porque quiere que como cristianos tengamos una atención con prioridad hacia los más necesitados, sobre lo que para el mundo cuenta poco y por eso se les trata como cualquier cosa, ya que no tienen poder ni prestigio, pero como cristianos, como sus representantes en la tierra hasta el final de los tiempos, debemos saber que son el paso obligado para vivir en comunión con el Señor, entendiendo lo que dijo el Señor al decir que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. El Señor también nos quiere hacer entender que en Cristo recibir un niño es como recibir una promesa suya, pues un niño crece y se desarrolla, y el reino de Dios nunca será en la tierra una realidad concretada, sino una promesa con un crecimiento permanente e impredecible. Como los niños son impredecibles, vienen cuando el Señor los permite, aunque muchos crean que no es el mejor momento, como creían los discípulos. Pero el Señor nos dice que hay que recibirles porque están ahí, como debemos de recibir la presencia de Dios cuando se presente en el buen o en el mal momento, ya que en Él permanentemente nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3:20. Por lo que debemos velar y orar para recibirle cuando venga, siempre al imprevisto, a tiempo o a desatiempo. Piensa por un momento, ¿cuántas veces le has prometido algo a un niño? Se le ha dado cuenta que un niño no se olvida de lo que le prometen, y aunque esa persona le falle, si le vuelve a prometer algo, ese niño vuelve a confiar en él. Dios jamás le ha fallado a alguien y nunca lo hará, pues Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23:19. Entonces, ¿por qué a veces no confiamos en Él? Hoy nos invita nuevamente a que tengamos ese corazón de niño que confía plenamente en las promesas de su Padre y espera tranquilamente, pues está seguro que cumplirá su promesa. Dios es fiel y cumple cada una de sus promesas. Solo hay que creer y esperar pacientemente. Leamos juntos en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y después de leer este versículo, pregúntese, ¿qué tan seguro está el pueblo de Dios de que cuando ora el Señor le responderá? Nos sorprenderíamos de ver las veces que oramos a Dios y en algunas de nuestras oraciones no creemos lo que estamos orando, y eso es un grave error.
Pues el versículo nos dice que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia y hallaremos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces nos dice que el secreto de la oración está en que creamos que vamos a recibir lo que estamos pidiendo, siempre y cuando lo que pidamos esté dentro de la perfecta voluntad de Dios. Lo que nos traerá paz, pues hacer esto estamos reconociendo que Dios es todopoderoso y le estamos entregando el control de la situación en que nos encontramos. La palabra de Dios dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es el galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Por los que hoy deberíamos considerar de qué manera nos estamos acercando al trono de la gracia. ¿Créeme realmente que tiene un Dios todopoderoso que le ama? Entonces no lo ponga límites a sus oraciones, ya que si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. Y si crees que la respuesta se está tardando, sigue pidiendo aún más confiando. Sigue creyendo con más fe y con la seguridad de que cuando el reloj de Dios sea el momento exacto, la respuesta llegará a tu vida. Amén. Hasta aquí mi parte y el pastor corazón.